5, 4, 3, probando sonido, probando sonido. Saludos cordiales, estudiantes del módulo de Ética y Derecho Sanitario de la Maestría de Gestión Hospitalaria de la Universidad de El Salvador. Estamos iniciando esta videoconferencia 2, de tal forma de darle continuidad a los temas que son claves de conocimiento y que les permita no solamente un enfoque gerencial basado en el principio de legalidad, sino que también un enfoque con características y visiones de ética en sus labores gerenciales y profesionales. Ustedes me confirman, por favor, si ya pueden ver la presentación. Sí, se ve, maestro. Sí, se mira. Se puede ver. Ahora vamos a continuar. Gracias. Ahora vamos a continuar con aproximación al derecho sanitario e interpretación de la legislación en salud. Como les comento en el mensaje, yo les solicité que tuvieran a la mano electrónico o en físico alguna ley relacionada a la legislación en salud, porque la vamos a ocupar en el transcurso de esta videoconferencia. Vamos a garantizar que usted tenga un repaso de la clase anterior, pero de igual forma se van a exponer diferentes temas tales como la continuación de la aproximación al derecho sanitario y legislación en salud, así como los componentes de la legislación en salud relacionados a la realidad salvadoreña y la metodología para que ustedes puedan, siendo gerentes en salud, leer documentos legales, leer la legislación en salud. Por eso vamos a ocupar una ley vigente, ¿verdad?, de la legislación salvadoreña relacionada a salud. Y de igual forma vamos a finalizar este encuentro analizando un poco respecto a la fragmentación y segmentación de las instituciones sanitarias y su incidencia en la legislación en salud. De igual suerte, como en el videoconferencia número 1 no pudimos desarrollar el aspecto de los aspectos claves relacionados al gerente en salud que debe de ponerle atención en el marco legal vigente, también lo vamos a contemplar en esta videoconferencia. Recuerden que su participación es la evaluada en el desarrollo de esta clase, ¿verdad? De tal forma de que si usted no participa, no va a ver reflejado en su nota su participación en este encuentro. Ya envié el listado de las personas que participaron en la videoconferencia 1. De igual forma, le voy a estar compartiendo quienes participen en esta videoconferencia 2. Hay un espacio que yo puedo habilitar para generar la participación de ustedes, pero de igual forma, si usted tiene alguna duda, levante la mano virtual, termino la idea y le doy la participación respectiva. Estos son los objetivos de esta clase, son 3, esperamos cumplirlos al finalizar esta sesión. Ya ustedes, casi de manera inmediata, comparto la presentación en el aula virtual. Ya está la videoconferencia 1, el video siempre se tarda más en procesarse, espero subirlo ya cuando esté procesado. Y de igual forma, esta videoconferencia 2, el día de mañana se le sube el video respectivo en el aula virtual. Vamos a dar un pequeño repaso de los aspectos claves de la videoconferencia 1, mencionarles que estuvimos viendo la importancia de la pirámide de Kelsen en el foro semanal 1, es una de las líneas de discusión que usted manifieste por qué es importante el conocimiento de la pirámide de Kelsen desde la perspectiva del derecho gerencial. Y dijimos que debemos de tener claro ¿qué representa una jerarquía en el funcionamiento del marco legal vigente en El Salvador y a nivel mundial, ¿verdad? La Constitución de la República está en la cúspide porque es lo más importante y es del cual se rige todo el ordenamiento jurídico relacionado. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa es el segundo peldaño de importancia en la pirámide de Kelsen. Posteriormente le siguen las leyes secundarias. Son secundarias, dijimos, porque lo primario es la Constitución de la República y acá también en este peldaño están los códigos, porque los códigos es la unión de varios temas de un mismo ámbito. Por eso es que tenemos código de salud, código de comercio, código tributario, código electoral, porque ahí se desarrollan diferentes temas con el objeto de que a la persona que consulte le sea más fácil
y no le toque andar en varias leyes. Los reglamentos de las leyes y las ordenanzas municipales están en la base de la pirámide de Kelsen. Posteriormente, compartimos una pirámide que está bajo de la anterior, que son los instrumentos técnicos jurídicos, son los documentos regulatorios que promulga el ente rector, en nuestro caso salvadoreño, el Ministerio de Salud, y que el gerente debe de tener una claridad respecto a su jerarquía, por tal suerte que existen políticas públicas relacionadas a la salud, existen normas sanitarias y listado oficial de medicamentos que se publican en el diario oficial, y así otros documentos de relevancia para el funcionamiento de los establecimientos de salud público que se debe tener el conocimiento. De igual forma, vimos las diferentes ramas del derecho. Hay desde la perspectiva romana dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Y dentro del derecho público tenemos el derecho administrativo y el derecho sanitario. ¿Hay alguna participación? ¿Alguna pregunta? Sí, perdón, buenas noches. Buenas noches, su nombre, por favor. Leandro Rodríguez. Adelante, Leandro. La inquietud es acerca de los ITJ. Sí. Todo instrumento técnico jurídico se hace, en este caso sería ministerial. Sí. Siempre me quedó esa inquietud. Si el ITJ tiene una representatividad nacional, algo que va a tener un impacto en todo el derecho en la salud, Sí. ¿se queda siempre solo como ministerio o tiene que tener alguna representatividad de lo que estaría arriba en la pirámide de Kelsen? No es necesario subirlo, se puede quedar desde el nivel de ministro hacia abajo. Vuelva Por a ejemplo, plantearme una autorización. Por ejemplo, queremos, la ley de tabaco ¿Sí? salió del ministerio, se hizo un instrumento técnico jurídico, pero se firma solo por el ministro. ¿No tiene que pasarse a la asamblea para hacerlo nacional? Vaya, es importante la pregunta que nos está haciendo Leandro, ¿verdad? Y Leandro ya se presentó, ¿verdad? En el foro de presentación, entonces ya nos ubicamos. En algún momento creo que coincidimos al inicio del proceso de elaboración participativa de la política de prevención Sí, del correcto. cáncer, ¿verdad? Mucho Sí. gusto, ¿verdad? Que los ambientes Gracias, igual, virtuales un a gusto. veces cuesta, ¿verdad? Pero mire, por eso es la importancia, ¿verdad? Mencionarle. No confundamos las leyes, ¿verdad? Las leyes están en la pirámide de Kelsen en el tercer peldaño, ¿verdad? Y para que una ley entre en vigencia, tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Las leyes relacionadas a salud, la iniciativa para que se creen las leyes por ley está determinado al ente rector, al Ministerio de Salud. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, regular a través de una ley los alimentos azucarados con alto contenido de azúcar, tengo que elaborar la propuesta de ley y el ente rector, el Ministerio de Salud, tiene que planteárselo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Presidencia le da el visto bueno para que se presente en la Asamblea Legislativa. Se recibe en la Asamblea Legislativa, se discute por los honorables diputados y se aprueba por mayoría, ¿verdad? Y ya es ley. Pero los instrumentos técnicos jurídicos son aquellos documentos regulatorios del sector salud. Ojo, las leyes se aplican para todo el mundo en El Salvador, ¿verdad? Los instrumentos técnicos jurídicos van dirigidos para homogenizar procesos o tener directrices claras o el camino a seguir dentro del sector salud. Sin embargo, como estamos en un sistema nacional integrado de salud que aún es fragmentado y segmentado, muchos de estos instrumentos técnicos jurídicos solo se aplican en la red de servicios del Ministerio de Salud, pero siempre el reto ha sido que se apliquen en todos los establecimientos. Al final de esta videoconferencia lo vamos a tratar de solventar. No sé si contesto con eso, Leandro. Entonces, no vayan a plantear ustedes que las leyes son instrumentos técnicos jurídicos. No, las leyes forman parte de la legislación en salud, pero los instrumentos técnicos jurídicos también forman parte de la legislación en salud porque tienen que ver con salud. Pero las leyes los aprueba la Asamblea Legislativa, los reglamentos de las leyes lo aprueba el órgano ejecutivo y los instrumentos técnicos jurídicos el ente rector, el Ministerio de Salud.
No sé si contesto. Sí, ya me quedó muy claro, gracias. Pero Bueno, ahora, sí, dos inquietudes adelante. más. Una ley cuando ya sale el decreto de la Honorable Asamblea Legislativa, ¿desde ahí entra en vigor o entra en vigor desde que es publicada en el Diario Oficial? ¿O el Diario Oficial solo es solo para darla a conocer? Pero Eh, esa es una. Y la otra, perdón, la otra es si el Ministerio de Salud hace un ITJ que está vinculado a salud en general, sí, ¿aplica para los demás subsistemas o solamente para el que llamamos entre diéresis sistema público? Porque MINSAL es rector de salud en todo el país. Que sí. nosotros en los subsistemas, Seguro Social, ISBM, sector COSAM, privado, el ITJ puede aplicar para todos los subsistemas si se hace desde el ente rector. Debería, pero en la actualidad estamos frente a una fragmentación y segmentación del sistema de salud y ya lo vamos a ver en las últimas diapositivas de esta videoconferencia. Ahora, respecto a lo primero que planteaba, que si una ley es vigente desde el momento que la Asamblea Legislativa lo aprueba, dentro del proceso de formación de ley, una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, tiene que remitirse a la instancia oficial del país, que en otros países se llama Gaceta Oficial, en nuestro medio es Diario Oficial, para que sea de conocimiento público. Es totalmente vigente una vez publicado en el Diario Oficial. Generalmente no es así, porque en los últimos artículos, en las disposiciones generales de las leyes, te plantea, por ejemplo, que hay unas leyes que se necesita hacer una serie de adecuaciones y que va a estar vigente hasta en enero del 2024 y se aprueba en agosto. Hay otras que te plantean que tiene que pasar 8 días, que los romanos le denominaban vacatium legis. La vacatius legis le da la oportunidad a la ciudadanía de oponerse a alguna ley que se considere lesiona los intereses de grandes sectores del país, ¿verdad? Entonces existe esa posibilidad de que en esa vacación de ley, que sería la traducción al español, se le pueda hacer cualquier observación o mostrar un descontento respecto a una ley. Entonces, ¿cuándo va a entrar en vigencia? 8 días después de la publicación en el Diario Oficial o lo que plantee el último artículo de la ley respectiva. No sé si contesto con eso, Leandro. Sí, gracias. Muy bien, entonces dijimos la importancia y la facilidad del derecho, dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. El derecho administrativo nos vamos a poner muy en cuenta, principalmente ustedes que tienen jefatura en el ámbito de los establecimientos públicos de salud en El Salvador, y una de las ramas del derecho administrativo es el derecho sanitario. Pero también en la actualidad hay tantos avances específicos de conocimiento que hay una nueva tendencia de clasificación del derecho. El derecho biomédico relacionado a el aspecto del ejercicio profesional de las diferentes profesiones de salud, el derecho sanitario, que tiene 3 grandes componentes, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el derecho farmacéutico, el vinculado a las tecnologías sanitarias, todos aquellos medicamentos, insumos, aspectos tecnológicos que son necesarios regularlos. Maestro, perdone. Le Adelante, saludo, tu Néstor nombre. González. Néstor, adelante. Sí, con respecto a la pirámide de Kelsen, yo he visto ciertos libros o cierta literatura que pone en la pirámide de Kelsen los tratados internacionales por encima de la Constitución. No sé si hay discrepancia con algunos autores o a qué Sí, se debe fíjate eso. que tal vez nos lo compartes, esa fuente bibliográfica, porque a Sí. nivel mundial absolutamente, bueno, para el caso de la legislación en El Salvador, el artículo 144 de la Constitución de la República te plantea que los tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa son leyes de la República y estos se encuentran supeditados a la Constitución de la República. Y a nivel regional centroamericano es de igual manera y a nivel latinoamericano de igual manera. Yo no tengo conocimiento a nivel mundial, a menos que estemos hablando de alguna subregión de África, aunque no lo creo, o de Asia,
como Kazajistán o Uzbekistán, pero aún en el suroeste asiático no se da esa posibilidad, porque estarían los estados delegando soberanía. Entonces, es más, un tratado internacional puede ser aprobado por varios países, pero mientras en El Salvador la Asamblea Legislativa no lo ratifique, no forma parte del ordenamiento jurídico vigente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, el gran problema que significaba para El Salvador que no había ratificado el convenio marco para el control del tabaco, que a nivel mundial solamente 3 países no lo habían ratificado. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Estados Unidos, Cuba y El Salvador. Estados Unidos porque ahí es la sede de las industrias tabacaleras, implican millones de dólares su comercialización, y en Cuba porque es la industria de reconocimiento nacional, vean los habanos cubanos, y en El Salvador no estaba ratificado, ¿verdad? Y decían que porque se iban a perder 800,000 empleos, pero se ratificó y han existido avances palpables en la regulación del tabaco, pero en todo caso, la Constitución de la República se encuentra en la cúspide, ¿verdad?, de el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, en El Salvador, y ningún tratado internacional, es más, si un tratado internacional se puede ratificar en partes y las partes que contravengan la Constitución de la República, el Estado puede decir, esta parte no se ratifica. No sé si contesto con eso, Néstor González. No, no, muy claro, la verdad. Muchas gracias por la aclaración. Muy bien. ¿Alguna otra aporte? Buenas tardes, maestro. Me llamo Carlos Rodríguez. Adelante, Carlos. Revisé ayer un poco de algunos artículos que hablaban acerca de la pirámide de Kelsen a nivel latinoamericano. Sí. Pienso que revisé un poco uno de Bolivia, uno de Colombia, creo que uno de Chile y uno de Ecuador, pero sí, las dudas que a veces genera, pienso yo que es referente a la diferencia en términos. Lo que para aquí, por ejemplo, tal vez un tratado, no un tratado, sino una ley secundaria, posiblemente para ellos le dan otro tipo de términos. Entonces, me parece que ahí las pirámides no es que sean tan diferentes, sino varían en la utilización de términos, y entonces eso posiblemente es lo que genera la confusión que a veces nosotros, por el desconocimiento que nosotros en términos sanitarios tenemos de los aspectos políticos. Y entonces, como dice el compañero Hamilton, pienso que tiene razón lo que menciona, porque cuando uno busca literatura, y como posiblemente nosotros buscamos mal porque tenemos poco expertise en ese rubro, entonces nos topamos de que habla a veces de términos distintos, y que en El Salvador esos términos se utilizan de otra manera, aunque en términos generales representan las mismas jerarquización de las leyes y políticas. Yo quiero rescatar la iniciativa de Néstor de ver literatura, ¿verdad? Y de comparar. De eso se trata este módulo. Ese cuestionamiento que ustedes puedan tener, y si hay alguna duda, compartir en la línea de discusión del foro semanal con el link para revisar el documento y poderles apoyar, ¿verdad? Y no hay ninguna duda que en algunas ocasiones cambian conceptos y es necesario. Por eso yo soy un convencido que aquí en El Salvador tenemos que desarrollar el conocimiento del derecho sanitario y la publicación de libros, la publicación de foros y la insistencia de que el personal de salud conozca, ¿verdad?, al respecto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, ¿hay algún, por favor, desactive el micrófono? Muy bien. Entonces vamos a ver el aspecto de la historia de las constituciones. Dijimos que hay 16 constituciones en el país que responden a nuestra histórica convulsa de El Salvador, y que hay periodos de 1821 a 1830, posterior a la independencia del Imperio Español, se da la lucha por la conformación de Estado. Ese periodo fue un periodo de guerra en Centroamérica, que posteriormente le dio seguimiento a la etapa federal. Yo quisiera estar todavía en un país centroamericano. Sin embargo, a partir de 1839 a 1931 se identifica el triunfo
liberal, donde hay una transformación del régimen de propiedad y también de la acumulación de riquezas del añil al café. Posteriormente, de 1931 a 1979, nuestro país, El Salvador, se caracteriza por regímenes militares, ¿verdad? Ustedes pueden identificar en ese periodo grandes construcciones en el país que transformaron prácticamente la realidad de desarrollo del país. Por ejemplo, los aeropuertos, todos los aeropuertos que existen en la actualidad, las hidroeléctricas, se dan en este periodo de régimen militar, pero con unas consecuciones que llevó a una guerra civil de 1980 al 92 y que ahora todavía está en discusión si desde el 92 hasta la fecha nos encontramos ya en el periodo posguerra. Estas 13 constituciones estaban presididas por un golpe de Estado que ha conllevado un aspecto siempre de discusión en la alternabilidad presidencial y que ahora en la actualidad aún no estamos exentos de esas discusiones. El contenido de la Constitución de El Salvador le dimos énfasis al artículo 1, donde menciona la obligación del Estado a asegurar la salud, y en el artículo 2 menciona el derecho a la vida vinculado al ámbito sanitario. En el artículo 35 menciona de manera expresa no solo la salud física, sino que también mental de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y en el artículo 42, vinculado a la mujer trabajadora, menciona el periodo preconcepcional, parto y puerperio. En el artículo 65, por favor, póngale un gran énfasis, porque es el fundamento constitucional para considerar a la salud como un derecho, ¿verdad? Y esto a partir que se reconoce a la salud como un bien público. Y dijimos que el bien público es aquel que viene desde la nomenclatura del Imperio Romano que vimos en la videoconferencia 1 y que pertenece a todos los habitantes sin prejuicio de su uso y disfrute. Y como ejemplo de bienes públicos pusimos los puentes, los alumbrados públicos y de igual forma el servicio de la seguridad a través de la policía, que puede ser disfrutado por cualquier habitante del territorio salvadoreño, y eso no debe ir en prejuicio de la utilización de otra persona que así lo requiera, o propiamente del disfrute de la seguridad, de la conectividad vial, de la iluminación en horas nocturnas a partir de un adecuado alumbrado público. A ese nivel se pone en el artículo 65 el ámbito de la salud como un bien público, y te plantea que el Estado es responsable de organizar y vigilar el Sistema Nacional Integrado de Salud, y le da una gran preponderancia a la política nacional de salud. Por eso, yo espero que ustedes sembrarles ¿verdad?, la iniciativa de que conozcan las políticas públicas desde el momento de su elaboración hasta los conceptos para ser aplicados al ámbito gerencial. El artículo 66 plantea la importancia de la asistencia gratuita en las enfermedades transmisibles. El 67 nos reconoce como profesionales a la luz de que los servicios de salud son eminentemente técnicos, tiéndase que requieren una acreditación respectiva y una certificación al personal que participa. El artículo 68 le da la potestad al Consejo Superior de Salud Pública. Es la única institución que se menciona de manera expresa en el nombre de la Constitución de la República, y le da la facultad de regular el ejercicio profesional junto con las juntas de vigilancia de la profesión. En la actualidad hay 7 juntas, y las carreras que no tienen su respectiva junta son reguladas por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. En el artículo 69 hicimos una discusión sobre la nueva instancia que está por nacer, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, porque va a venir a regular los productos químicos que estaban a cargo del MAC, los productos farmacéuticos que estaban a cargo de la DNM, y los productos veterinarios también a cargo del MAC, los productos químicos una parte también el MinSal, y de igual forma la calidad de los productos alimenticios a cargo en la actualidad del Ministerio de Salud
y la Defensoría del Consumidor, y de las condiciones ambientales a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y el artículo 70 te plantea la importancia de que el Estado logre atender a los indigentes o a las personas que por la edad o incapacidad física o mental sean inhábiles para el trabajo a través de centros específicos. Y aquí era lo que les mencionaba del derecho sanitario, la importancia que ustedes conozcan las tres grandes rubros que el derecho sanitario es el encargado de desarrollar a partir del estudio de la legislación en salud, que tiene que ser actualizada, tiene que ser pertinente, debe de responder a las necesidades sanitarias del país, pero también el derecho sanitario se encarga del estudio de las acciones de salud pública producto de la interrelación con el Estado, con la ciudadanía. Aquí estamos hablando sobre la importancia que existan estudios de satisfacción de servicios de los usuarios, pero de igual forma los estudios epidemiológicos que le den la alerta sobre la necesidad, por ejemplo, de ponerle atención a la enfermedad de Chagas, la importancia de adquirir una nueva vacuna para el virus del papiloma humano, que debe dar un impacto en la disminución del cáncer de cervix. Entonces, como esas ideas que son planteadas desde la academia, desde los estudios epidemiológicos, se le da una operatividad legal, es uno de los ámbitos del derecho sanitario. Y, por supuesto, las relaciones de la ciudadanía con el sistema sanitario y la autoridad sanitaria. Aquí dijimos el ejemplo de las organizaciones, ¿verdad? Organizaciones que inciden en el Estado para poder garantizar que haya avances en el nivel de atención sanitaria, pero conlleva también la creación de un marco legal que le dé sustento. Entonces yo abro el primer espacio de participación para preguntarles cuáles son las instancias de participación ciudadana que ustedes conocen. Díganmela, por favor. Animo a los que no han participado en la videoconferencia 1 para que puedan participar. ¿Qué instancias de participación ciudadana en salud conocen ustedes? Adelante, David Alexander Cupido. Sí, buenas noches, maestro y compañeros. Yo conozco una, no sé si es de esa manera la que está preguntando, con respecto a los promotores de salud. Ellos cuando son elegidos hacen una asamblea, llaman a la comunidad y eligen a las personas que tienen la capacidad para ser los promotores y se van a votación y eligen a 2 a 3 personas, pero lo eligen solamente la comunidad donde él va a ejercer y tiene que ser requisito que sea de ese sector, que viva en cualquiera de esos cantones o caseríos, y estas personas que son elegidas posteriormente, dependiendo de la región, así se mandan los currículos y ahí pasan con sus exámenes psicológicos, prácticos, teóricos, pero prácticamente lo eligen la población, la comunidad, eligen a estos promotores de salud. Entonces, la relevancia de la participación de la ciudadanía en esos espacios conlleva que el derecho sanitario debe de estar pendiente para regular que una asamblea sea válida, cuáles son los requisitos formales que deben de presentar un acta. Todos esos aspectos son los vinculados al derecho sanitario respecto a ese ejemplo. Muy bien. Adelante, otro ejemplo, Iliana Beatriz Flores. Buenas noches, doctor. Bueno, otras instancias son muy buen ejemplo de los promotores de salud. Otro es sobre las parteras. Las parteras son, hay muchas parteras más que todo en el área rural, el cual pues son más que todo de cantones, de sitios bastantes que no llega tanto el área de salud, pero sí están autorizadas por el Ministerio de Salud. Y a ellas se les da charlas, se les da capacitaciones constantes, según lo que pues me he enterado, a la unidad de salud más cercana, que son los ECOs casi siempre. Y eso pues siento yo que una gran participación ciudadana, porque inclusive los tratan de acoplar al sistema del área rural con el Ministerio de Salud.
Muy bien, ahora nosotros debemos de saber identificar las organizaciones de participación ciudadana y su incidencia en el Estado, ¿verdad? Ciertamente las promotoras requieren una certificación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud hasta promueve en determinado momento, no tengo claro si después de la pandemia de COVID-19 aún se está promoviendo igual que antes, pero yo tengo el conocimiento de una organización de parteras del municipio de Panchimalco y del área de los de Nahuizalco, pero se me ha escapado el nombre. Ciertamente entonces sería un ejemplo de participación ciudadana las organizaciones de las parteras. Luis Enrique Arévalo, adelante, el otro ejemplo. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante Luis, no te miramos. Hola, sí. Fíjese que ahorita voy en metro y no puedo, la cámara. Estaba oyendo la plática y cuando hice mi año social, yo recuerdo que había un espacio de participación de servicio de atención a la comunidad. Entonces, aquí la comunidad se reunía mediante el apoyo de la unidad de salud donde estaba. Todos los miembros se reunían, iba mi persona también, en donde se comprometían a los problemas propios de la comunidad, sea, bueno, en esos tiempos, el dengue, neumonía, pues propio de niños y todo eso. Entonces, de asumir su rol, ¿verdad? Como pertenecientes a la comunidad en sí, para cuidar, ¿verdad? O identificar los factores o personas, ¿verdad? De la comunidad que estaban en riesgo. Sí, no logro identificar a qué iniciativa de participación ciudadana se refiere. ¿A cuál se refiere, Luis Enrique? Es yo recuerdo, bueno, fui en mi momento director de esa unidad y era una ¿Sí? participación, un servicio de participación ciudadana, así estaba plasmada dentro de una norma que teníamos ahí. La verdad no sé si existe todavía, pero sí recuerdo que había ese rol. Comprendo. Estamos hablando entonces de lo que posiblemente ahora son los comités de salud, ¿verdad? Que los promotores organizaban y generaban espacios. Es importante, hagamos un esfuerzo por identificar organizaciones ciudadanas que inciden en el Estado y que eso es de relevancia para el derecho sanitario. Adelante. Disculpe. Buenas ¿sí? tardes, William le saluda. Adelante, William. Fíjese que con respecto a lo que mencionaba el doctor Arévalo, yo tuve relación con ello cuando estuve en mi servicio social y también cuando hice mi rotación por lo que fue la salud pública. Recuerdo de que cuando hice mi rotación en la unidad de salud, se habilitaban esos espacios en donde siempre se nombraba a un representante de X comunidad y él tenía que estar pendiente de los problemas que iban saliendo de su comunidad. También con lo que mencionaba el compañero Luis, hacía énfasis, doctor, en una participación que la institución les habilita a los usuarios. Fíjese de que me recuerdo que específicamente en la unidad médica del Congo, allí los usuarios se reunían y ellos daban lo que era una cuota. Me recuerdo que eso fue hace como unos 2 años que pasé por ahí. Ellos daban una cuota para ir viendo para ir viendo las necesidades que incluso hasta la misma institución iba prestando. Una cuota económica. Daban Sí, una cuota. Sí, todavía la daban. Hace 2 años. Sí, todavía la daban. Y es en el Seguro Social. Para algunos talleres para algunos talleres que se iban a proporcionar dentro de la unidad de salud, es la cuota que ellos daban, les ayudaba, o incluso, doctor. Vaya, vamos a ver más adelante ese aspecto, me sorprende, ¿verdad? Pero son realidades que pasan, ¿verdad? Y es importante ese nivel de involucramiento de la ciudadanía y qué es lo que se espera, ¿verdad? En el funcionamiento del establecimiento de salud de su área de responsabilidad.
Muy bien, gracias por compartirlo. Adelante, si no me equivoco en el orden, ustedes hagan valer. Vamos a dar 2 participaciones más. Zulma Beatriz Valladares, adelante. Sí, maestro. Bueno, creo que lo mío es más como que me aclare la duda si aplica o no. Así como los comités de adultos mayores que hacen en las unidades de salud, que se reúnen todos los adultos mayores, hasta ellos mismos imparten temas y cosas así. No sé si eso también aplica en eso que decía de las instancias de participación ciudadana. Gracias. Voy a tratar de aclararles, ¿verdad? Hay mecanismos de participación ciudadana que el Ministerio de Salud promueve o debe de promover conforme a los lineamientos de OPS, ¿verdad? Y esto conlleva, por ejemplo, organizar a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, organizar a las personas con adultas mayores, organizar a las personas ahora las sesiones educativas de mujeres embarazadas conforme a la ley Nacer con Cariño. Esos son mecanismos de participación. Yo creo que lo que sus compañeros nos daban el ejemplo son mecanismos de participación. Yo trataba de preguntarles instancias de participación, organizaciones ciudadanas que ustedes conozcan. Y le voy a dar la oportunidad a Rosa Miriam, que así se presentó en el foro de presentación. Ahora sí, Rosa Miriam, adelante. Y ya les voy a dar los ejemplos de las organizaciones para ver si ustedes alguna vez las han escuchado. Porque el derecho sanitario es una de sus terceras ramas, recuérdense. Porque si de esas organizaciones inciden en el Estado para que cambie el ordenamiento jurídico, enhorabuena. Por ejemplo, el de adultos mayores, son grupos que hay en cada unidad y que ahora se han reactivado después de la pandemia. Pero si no logran trascender a una organización que incida en el Estado, se van a quedar como mecanismos de participación, no como organizaciones de incidencia. Adelante, Rosa Miriam. Buenas noches, gracias por la oportunidad de hablar. Fíjese que yo estaba analizando hoy que usted decía instancias, porque sí, hay mecanismos e instancias. No sé si es instancia, por ejemplo, la organización de ambulancias del 132, que es una participación ciudadana para la atención en salud a los domicilios y no sé, ¿será esa una instancia? Fíjese de que ese es un mecanismo institucional porque depende del Ministerio de Salud. Los compañeros del sistema de emergencias médicos que tengo entendido tienen un vínculo legal a través de contratos con FOSalud, son los encargados de dar el servicio, ¿verdad? Dan el servicio y les permite garantizar que haya un nivel de conocimiento en el desarrollo del seguimiento que hay en su ámbito, ¿verdad? Entonces... Entonces ese sería también un mecanismo. Pero no de participación ciudadana, es un mecanismo de atención en salud institucional del ministerio, ¿verdad? Ahora yo la última participación, para no dejarlos, siempre el tiempo es quien nos afecta, ¿verdad? Adelante, por favor, Luis Fernando Martínez. Buenas noches, maestro. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el año social y en el internado, yo participé en los CONCASIDA. Entonces, ajá, estas personas sí estaban bien organizadas. No estoy seguro si se catalogan así, por decirle un nombre, porque no recuerdo de Casa de Piedra. Yo excelente, recuerdo que vaya, esa es una organización ciudadana. ¿Y qué es la organización Casa de Piedra? ¿Qué es? Es donde están las personas que tienen VIH, que protegen los derechos de las personas de... No, son las trabajadoras sexuales, ¿verdad? Eso, es una organización de trabajadoras sexuales. No todas tienen VIH, ni ajá, correcto. Pero sí hay organizaciones de personas con VIH. Y ya comienzo a darles el ejemplo. ¿Han escuchado ustedes la Fundación Atlacat? ¿Han escuchado ustedes Fundacida? ¿Han escuchado ustedes Contrasida? Son organizaciones ciudadanas que inciden en el Estado, ¿verdad? Sí, ellos y lo llevaron, el derecho a los medicamentos. Así es. Y el CONCASIDA es el congreso, ¿verdad? Anual, donde se van a discutir los avances. Otro de los ejemplos en el país, ustedes nunca han escuchado a SADI.
Asociación Salvadoreña de Diabéticos. Recientemente el doctor Cerrito, que es el padre de Asadi, ¿verdad? ¿Y saben dónde está el local central de Asadi? Todo eso son lo que el gerente debe tener un conocimiento. Adelante, Nancy, ¿tú sabes dónde está el local de Asadi? Adelante, Nancy. Hola, buenas noches, doctor. No realmente. Lo único de que yo quería saber si un ejemplo también de estas asociaciones es la Cruz Roja. Como organización no gubernamental, ¿verdad? Pero no es una organización ciudadana, ¿verdad? Es una organización hasta con el reconocimiento internacional a través del 6CR, ¿verdad? Y son de carácter de funcionamiento voluntario, al igual a la Cruz Verde, Cruz Azul, comandos de salvamento, ¿verdad? Las organizaciones ciudadanas, y por eso es que estoy pendiente, porque es uno de los rubros del derecho sanitario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le mencioné en la primera clase que para lograr que en el país el Seguro Social introdujera la primer esquema de tratamiento antirretroviral, fue producto de un proceso legal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo ganó la Fundación Atlacatl a través de su presidente Odir Miranda. Entonces, eso incidió en el derecho sanitario a tal forma que posteriormente se creó la ley, se creó los lineamientos técnicos, se creó la guía clínica para la atención a las personas con VIH, pero el derecho sanitario es el encargado de eso. Pero debemos de tener claros los conceptos, porque si no, como es muy poco frecuente este tipo de análisis, a veces cuesta identificar las organizaciones, pero yo no tengo ninguna duda que en el ámbito donde ustedes se desarrollan hay organizaciones de participación ciudadana, solo que es de identificarla. Por ejemplo, Leandro, no sé si se llama ASACAN, Asociación Salvadoreña de Pacientes con Cáncer, corríjame. Se llama ASPO. Bueno, hay dos, doctor. Vaya, a ver, hay dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ASPO, son Salvadoreña de Pacientes Oncológicos, y está una para prevención del cáncer, pero eso funciona más como una ONG. ASPO, muy bien. ASPO es propiamente de pacientes oncológicos. Hay también ASADI, diabéticos, hay también de pacientes renales. Yo conocí hasta una experiencia organizativa de pacientes con psoriasis, muy importante, que logró, por ejemplo, que en el Hospital Nacional Rosales la fuente de terapia con luz ultravioleta funcionara. Entonces, eso es lo interesante para el derecho sanitario, conocer esas instancias de participación ciudadana que tienen relevancia para transformar la realidad sanitaria a tal punto de lograr que exista un nivel de marco legal vigente. Adelante, Néstor. Solo una pregunta, sé que el tiempo agobia, ¿verdad? Pero ¿el Foro Nacional de Salud todavía está vigente o fue algo que solo tuvo vida durante la reforma de salud? El Foro Nacional de Salud aún está vigente y te conlleva un nivel de incidencia principalmente en los precios de medicamentos y en la prestación de servicios. Precisamente ahora yo tuve una reunión donde manifestaron que habían todavía 2 unidades de salud del área metropolitana de San Salvador, donde todavía hay representantes del foro que llegan a abrir el buzón y que le dan seguimiento a las observaciones ciudadanas. Ese es otro ejemplo de organizaciones de la ciudadanía. Pero el reto que ustedes tienen es que si ustedes son, por ejemplo, bueno, ya el doctor Leandro Rodríguez nos dijo las organizaciones de su ámbito, que ustedes conozcan las organizaciones ciudadanas de su ámbito, ¿verdad? Es lo menos, ¿verdad? A veces cuesta, pero en otras ocasiones las hemos visto, pero no logramos identificarlas, ¿verdad? Ahora ese va a ser uno de sus retos, que identifiquen las organizaciones vinculadas a su área. Última participación, ahora sí, Marta Judith Ventura.
Sí, sobre Asadi, yo tuve la oportunidad, mi papá es diabético y sí queda sobre la Alameda Roosevelt, antes de llegar al paso de desnivel. Así es. Y realmente hacen una gran obra con las personas que no tienen mucha, económicamente, pues oportunidad de conseguir un glucómetro, las tiras y todo eso. De las cuotas o de las actividades que hacen, de las personas que sí pueden dar aporte económico, ayudan a las personas que no. Y por eso la importancia de que ustedes, siendo jefes, sean sensibles a estas iniciativas ciudadanas, ¿verdad? Una jefatura insensible al esfuerzo de la organización de la gente no te permite hacer el match, no te permite dar el plus en tu actividad gerencial, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ustedes siempre me avisan si se mira o no se mira. ¿Se mira? Sí, se ve más. Muy bien, vamos avanzando. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y la importancia de las tres grandes componentes del derecho sanitario. Vimos la legislación en salud, que es un cuerpo de leyes que regulan determinada materia o ciencia, o sea, el conjunto de leyes es legislación. Ya legislación en salud son las relacionadas a la salud, quienes dan origen a la legislación en salud en El Salvador. Ya se los adelantaba. La Asamblea Legislativa, que es la encargada de promover, de promulgar, de aprobar las leyes y el código y los tratados internacionales, ratificarlos. La Presidencia de la República es el encargado de los reglamentos técnicos. Aquí lo tenemos, miren. De los reglamentos de leyes, perdón, y los acuerdos y decretos ejecutivos, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud es el encargado de aprobar los instrumentos técnicos jurídicos. Pero fíjese que también el Consejo Superior de Salud Pública tiene documentos regulatorios propios que se llaman Reglamentos Técnicos Administrativos, RTA. OSARTEC, que es una instancia que forma parte del sistema de calidad, aprueba los RTS, Reglamentos Técnicos Salvadoreños, que son de aplicabilidad obligatoria, principalmente vinculados a medicamentos, a insumos, y hay una gran y alimentos. Hay una gran cantidad de RTS que son aplicables al ámbito de salud y por tanto forman parte de la legislación en salud. Existe un organismo salvadoreño de normalización, OSN, que es la sucursal de la ISO, International Standard Organization, a nivel mundial de las normas ISO. No sé si ustedes alguna vez las han escuchado. Esas son de aplicabilidad voluntaria. Si alguien quiere, si un establecimiento quiere ganarse el sello de calidad, aplica la normativa ISO de su ámbito y el OSN le da el sello. Hay algunos productos que tienen el sello de calidad. Yo les voy a pedir por favor que investiguen el yogur de la marca salvadoreña que tiene el sello de calidad de OSN para que ustedes ese consuman, porque le da el sello de calidad y es de aplicabilidad voluntaria. O sea que la empresa buscó a OSN, se sometió a exámenes y son muy difíciles para darle el sello de calidad. Y también existen los reglamentos técnicos centroamericanos, RTCA, que son promulgados por el Consejo de Ministros de Integración Económica. A nivel regional existe el COMISCA, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, pero no promulga documentos. Yo estoy incidiendo para que COMISCA promulgue documentos en el área de salud, porque ya COMIECO está promulgando RTCA vinculados a alimentos, vinculados a medicamentos y vinculados a productos de limpieza que son de aplicabilidad en el ámbito de salud, y COMISCA todavía no ha llegado a ese nivel por el poco desarrollo del derecho sanitario y legislación en salud en el área centroamericana. Ahora, todas las leyes de la legislación en salud pueden ser de 4 componentes. Son de componente de atención sanitaria cuando te describe la forma como se va a atender determinada enfermedad o contingencia.
Son de componente orgánico cuando te describe a la organización que le da origen. Son del componente garantista cuando te garantiza derechos frente al Estado. Y el componente mixto son de las que tienen del componente de atención sanitaria, componente orgánico, componente garantista. Entonces, las más fáciles de identificar son, por ejemplo, las leyes de legislación en salud que formen parte del componente orgánico, como por ejemplo la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque te dice cómo va a estar organizado el Sistema Nacional Integrado de Salud, o la ley del Seguro Social, la ley del ISBM. En esa ley te explica cómo es la organización, cómo es la institución vinculada a salud, y por tanto es legislación en salud del componente orgánico. Hay otras que son del componente de atención sanitaria, por ejemplo, la ley para la defensa contra el paludismo o la ley para el control del tabaco, porque te da las directrices de cómo vas a regular, por ejemplo, o cómo vas a hacer la atención sanitaria en ese tema en particular. Y el ejemplo más específico es el componente mixto, porque te reúne todos los tipos de componentes y ninguno alcanza el 50% más uno. Hasta aquí nos toca ya el primer receso. Vamos a dar el primer receso, los 5 minutos, para que podamos estirarnos, podamos dar un poquito de espacio. Por favor, no se desconecten. Nos vemos exactamente en 5 minutos. Muchas gracias.
5, 4, 3, 2, 1, regresando, ¿me escuchan? Por favor, muestren ahí con que ya están conectados nuevamente. Sí, maestro. Gracias. Ahí levánteme, gracias. Adelante, Marvin. Adelante, ¿quién más? Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Ya hicimos el receso. Rosa, Elsie, Leandro, Ana Rosibel, gracias. William, Erika, Rosa Miriam, Rosa Esther. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ustedes deben de tener claro que en la legislación en salud hay estos 3 componentes, con agregado el componente mixto, de tal forma de que deben de tener claridad respecto a el tipo de legislación que ustedes están planteando, ¿verdad? Entonces vamos a... ¿Están viendo la presentación? Sí, se mira. Muy bien. Entonces, si es así, vemos pues que para que ustedes logren identificar a qué tipo de contenido está frente a la legislación en salud, vamos a... Se me había desactivado. Vamos a dar el seguimiento a que ustedes deben de contar el número de artículos que existen. Se excluye de este conteo los primeros artículos, que son el objeto, el ámbito de aplicación y al final los procedimientos y las disposiciones finales. Posteriormente se leen todos los artículos y ustedes van identificando si son de atención sanitaria, orgánico o garantista. Si en el conteo de los artículos ustedes ninguno supera el 50% más 1, entonces se clasifica dentro de ese componente. Si ninguno alcanza el 51%, será del componente mixto porque tiene organización del sistema, tiene atención sanitaria, tiene el componente garantista. El ejemplo más claro de un documento legal de contenido mixto de la legislación en salud es el Código de Salud, porque en el Código de Salud, por ejemplo, está todo el componente mixto, todo el componente orgánico del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y una parte del Consejo Superior de Salud Pública, pero también tiene aspectos vinculados a la atención sanitaria con las funciones que se le da al Ministerio de Salud y de igual forma tiene derechos que se reconocen a la ciudadanía, a la confidencialidad, al consentimiento informado, etcétera, etcétera. Adelante, William Eduardo Fuentes. ¿Tienes preguntas? Perdón, dejé la mano arriba. Perdóname, dale, muy bien. Entonces, lo vamos a hacer más despacio porque el tiempo avanza y si quiero, y lo vamos a hacer posteriormente en el primer, un trabajo que ustedes van a presentar, porque es necesario tener el documento y contar los artículos, ¿verdad? Hay algunas leyes verdaderamente con pocos artículos. Por ejemplo, ya que tenemos confianza con el doctor Leandro Rodríguez, ¿sabe usted cuántos artículos tiene la ley de atención al cáncer? Ley de prevención, control y atención al cáncer. Creo, si mal no recuerdo, son 8. El primero es el objetivo y el último es el ámbito de aplicación. Son alrededor como de 11, si no tengo entendido, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo encontré un documento, es más, como usted puso en el mensaje que buscáramos una ley, precisamente ¿sí? Esa ley había descargado yo. ¿Y cuántos artículos tiene? Espérame, que si gusta hacer la proyecto, pero estaba intentando proyectarle. Vaya, pero en todo caso, es de buscar leyes cortas como esa o la ley de vacunas y ustedes van a ver que esto es fácil para poderlo aplicar. No vayan a escoger leyes demasiado largas como Crecer Juntos o la ley o el Código de Salud porque ya requiere más experiencia, ¿verdad? Perdón, ¿alguien quería participar? Sí, son 11, doctor. 11, ¿verdad? Son 11, ¿verdad? Entonces, es fácil aplicarle esto para que determine si es del contenido de atención sanitaria, si es del contenido de orgánico o si es del contenido garantista.
Pero si tiene de los 3 contenidos, después de hacer estos 5 pasos, usted ya los clasifica como de contenido mixto, ¿verdad? Muy bien. Ahí nos está compartiendo la ley. Fíjense que generalmente es mejor buscarla, cuesta un poquito más buscarla en el diario oficial, porque en algunas ocasiones estas no es el texto final que aprueba la Asamblea Legislativa. Entonces debemos de tener ese cuidado. Muy bien, gracias, Leandro. Entonces, ahorita la voy a compartir. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Y cuando usted dice leyes cortas, ¿cuántos artículos debe tener para que sea corta? Ustedes determínenlo, ¿verdad? Generalmente hay artículos de la legislación en salud que no superan los 15 artículos, ¿verdad? Entonces, son, a mi criterio, cortas, ¿verdad? Pero hay otras que son un poquito más largas, ¿verdad? No sé si contesto con eso. Sí, sí, porque para tener un parámetro, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿De cuánto sería? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Ya, Luis, Enrique, no bajes la mano. Vamos a continuar. Entonces, ahora, para que ustedes sepan, como maestros en gestión sanitaria, el estudio de cada ley, ustedes deben de conocer, y ustedes especialícense en el área que les corresponde, conocer los escenarios. Son 4 escenarios. El escenario 1 son las condiciones y contextos previos a la creación de la ley. Es necesario identificar a los actores nacionales e internacionales claves que dieron elementos para determinar el abordaje epidemiológico, los recursos asignados y el tipo de atención. Vámonos al ejemplo del cáncer, ¿verdad? Que hasta se elaboró un diagnóstico del cáncer. No sé si se recuerda, doctor Rodríguez, se elaboró una política nacional previo a la ley. Todo eso está en el escenario 1. En el escenario 2 es el contexto de promulgación. Acá debemos de tener claro que hay posiciones parlamentarias particulares de cada grupo parlamentario y el proceso de promulgación, o sea, de aprobación y las reacciones ante su vigencia, o sea, el impacto inicial de la ley, ¿verdad? Aquí, en muchas ocasiones, retomando el aspecto del cáncer, hubo primero un diagnóstico, hubo una política nacional, hubo una ley y posteriormente hubo otra ley, ¿verdad? Si no, corríjame, doctor Rodríguez. No, correcto, así fue textual. ¿Verdad? Entonces, sí. Es más, fíjese que la política, creo que usted estaba de director de regulación en ese entonces, cuando la política se dio. Yo hice la crítica a los colegas que lo presentaron a la Asamblea en el 2021, porque retomaron quizás un 90% de todo lo que se planteó en la política nacional. Se basaron casi que textual en todo lo que se planteó en ese momento. Y ese fue el orden. Diagnóstico situacional y luego se planteó la política. Exacto. Entonces, pero si usted no tiene un conocimiento del derecho sanitario, no va a saber, usted solo mira el resultado final, ¿verdad? Pero usted debe tener claro el escenario 2, ¿verdad? El escenario 1 y el escenario 2. Ahora vamos al escenario 3, contenido de la ley y su relación con otras leyes. Esto es un escenario estrictamente de legislación en salud, pero debemos de estar al tanto si el órgano ejecutivo aprueba sus respectivos reglamentos, porque hay muchas leyes que nunca se les aprueban los reglamentos. Por ejemplo, en el Código de Salud te exige una gran cantidad de reglamentos, pero como ha pasado tanto tiempo, desde 1988, que hay muchas circunstancias institucionales que han impedido que todos los reglamentos se aprueben. Entonces, en el escenario 3 se debe de buscar si hay una aprobación del reglamento respectivo. Y en el escenario 4 hay el análisis del impacto de la transformación institucional, abordaje sanitario y ante todo el presupuesto, porque por mucho que se estén aprobando leyes en el país y en las sociedades latinoamericanas, se aprueban y se aprueban leyes, pero si no hay un rubro presupuestario
que te fundamente su ejecución, vamos a tener leyes en papel, pero no en la práctica. Entonces, el reto es la identificación presupuestaria en el rubro respectivo para saber cómo va a ir avanzando en los próximos años. De eso se trata el escenario 4. Aquí no sé si hay alguna pregunta. Luis, Enrique, si no me equivoco, no levante, no bajen la mano. Tenías la mano arriba. Adelante, Luis Enrique. ¿Me copia, Luis Enrique? Bueno, continuemos entonces. Adelante. Adelante, Luis Enrique. Hola, buenas. Sí. Referente a la pregunta de Rosa Miriam, fíjese que yo había, aparte también lo que usted está diciendo en este momento, yo había identificado una ley que es la Ley de Salud Mental, pero esta trae Perfecto. 25 o 26 artículos. Luis, vamos a comenzar contigo, Luis. El ejemplo de esta diapositiva. Yo les voy a enseñar a que ustedes lean legislación en salud, ¿verdad? Porque ustedes son gerentes y no tienen tiempo, pero tampoco son abogados, pero tienen que saber leer el documento legal. Y vamos a partir con lo que dice Luis Enrique Arévalo, la Ley de Salud Mental, ¿verdad, Luis Enrique? Sí. Entonces, lo primero que Luis Enrique va a buscar es el objeto de la ley, que es el número 1, mire. El número 1 te va a responder para qué sirve la ley. Y generalmente está en el artículo 1 de cada una de las leyes. Adelante, Luis Enrique. Perfecto. Ley de Salud Mental, objeto, artículo 1. Ahí está. La presente entonces, ley... Discúlpeme que te interrumpa. Ya ustedes ya saben para qué va a servir la ley si ustedes buscan el artículo 1, el objeto. Adelante, Luis Enrique, ahora sí no te interrumpo. Sí, artículo 1. La presente ley tiene como objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental de las personas, desde su prevención, promoción, atención, restablecimiento y rehabilitación en las diferentes etapas de su desarrollo, asegurando un enfoque de derechos humanos. Entonces, ¿te queda claro para qué sirve esa ley, Luis Enrique, con el objeto? Sí, perfectamente. Estamos claros. Ahora, ustedes van a buscar el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación va a responder a quién va dirigido, a quiénes se les va a exigir principalmente esa ley. Y generalmente en las leyes está en el artículo 2 o en el artículo 3. Identifica, por favor, el ámbito de aplicación, Luis Enrique, de la Ley de Salud Mental. ¿Me escuchaste, Luis Enrique? ¿Luis Enrique? ¿Me escuchas, Luis Enrique? Creo que tiene ahí problemas con el audio. Te vemos bien, pero no sé si me escucha. ¿Quién más quiere participar para ayudarle a Luis Enrique? En la ley que les dije que buscaran a través del mensaje que les envié. Adelante, María Judith. ¿Cuál ley buscó usted? Busqué la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios. Tiene muy 64, bien. Entonces, creo yo. Usted va a buscar el artículo 2 o 3, el ámbito de aplicación. Búsquelo, por favor. Artículo 2, ámbito de aplicación. Ajá. El ámbito de la presente ley es de obligatorio cumplimiento para todos los pacientes y usuarios que utilicen los servicios de salud y todas las instituciones públicas, privadas y autónomas, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que se dediquen a la prestación de servicios de salud. Estamos claros, usted ya sabe a quién se le va a exigir esa ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Eso es el ámbito de aplicación. Susana Josefina, ¿qué ley buscó usted? Hola, yo busqué la ley de vacunas. La ley de vacunas, dígame por ejemplo, ¿cuál es el objeto de la ley de vacunas? Generalmente está en el artículo 1. Dice que la presente ley tiene como por objeto garantizar a la población una adecuada inmunización de las enfermedades infecciosas prevenibles a través de la regulación y promoción de mecanismos que garanticen en el Sistema Nacional de Salud la adquisición de vacunas, su abastecimiento, disponibilidad,
distribución, conservación, aplicación y prescripción. ¿Le quedó claro para qué sirve la ley de vacunas? Sí, dice de que Sí, es para ahí está garantizar. claro, en el objeto de la ley, que generalmente es el artículo 1. Muy bien, ahora ustedes van a buscar en las leyes que han buscado el ente rector. El ente rector es la instancia que es la encargada de implementar la ley. Como ustedes no son juristas, sino que son gerentes en salud, ¿verdad? Deben de identificar, no había notado a Susana Urías, deben de identificar el ente rector, generalmente está entre el artículo 5 al 7. ¿Quién se anima a buscar el ente rector? Que es el que dice el encargado de implementar esta ley es, y para la legislación en salud, ya les voy a decir quién es. Luis Enrique Arévalo, adelante, ¿me escuchas? Seguro. Sí, bueno. Siempre en la ley de salud mental, artículo 11, ente rector. El ente rector de la presente ley es el Ministerio de Salud, en adelante MinSal, quien debe definir, coordinar, regular, asesorar y evaluar los procesos encaminados a la provisión de los servicios de salud mental con enfoque familiar y comunitario en los diferentes niveles de atención. Entonces le queda claro a usted quién es el responsable de la implementación de la ley de salud mental. Adelante, Rosa Esther García. ¿Cuál ley tiene usted? Buenas noches, maestro. La mía es la ley de prevención del VIH. Aquí la tenía usted. ¿De qué año? De año, ya le digo. La manga larga. Es la última. ¿Cuál es la última? ¿De qué año? 2001, dice. Esa no es la última. La ley de atención y prevención es la del 2017. Ah, ok, la voy a buscar, que esa es la que Vaya, y yo le voy a pedir por favor que me envíe esa a través de ya nos ponemos de acuerdo, porque yo he buscado la del 2001 y no la encontraba, solo la del 2017. Estamos pendientes. Adelante, Marvin Giovanni. Buenas noches. Yo tengo la ley contra la violencia intrafamiliar. Vaya, pero importante, entre el ejemplo que nos dio Luis Enrique Arévalo, Marvin Giovanni, yo quisiera ir más allá del ente rector del Ministerio de Salud, pero por objetivo del módulo, ustedes tienen que buscar leyes que el ente rector sea el Ministerio de Salud, porque esas son las de legislación en salud. Hay otras leyes relacionadas a la legislación en salud, pero si lo metemos ahorita, se nos pueden confundir. Yo voy a dar un diplomado de legislación en salud que yo espero que ustedes se anoten, porque vamos a ver también las leyes relacionadas. Pero Marvin, Giovanni, ¿cuál es el ente rector de esa ley? Dice, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer actuará como el ente rector encargado de diseñar, dirigir, asesorar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas, programas, planes y proyectos referidos a la prevención y atención. Gracias. Entonces, cuando ustedes identifiquen una ley que el ente rector no sea el Ministerio de Salud y que tienen que ver con salud, ustedes están frente a una ley relacionada a la legislación en salud. Solo las leyes que tengan al ente rector, al Ministerio de Salud, forman parte de la legislación en salud. Y eso es conceptual. Gracias, Marvin, por el ejemplo, porque nos permite identificar. Porque fíjense que yo les digo, busquen una ley de legislación en salud y me salen, por ejemplo, con la ley de medio ambiente. O sea, la podemos estudiar, ¿verdad? Pero les va a ser mucho más difícil comprenderla si no hemos partido del núcleo central de la legislación en salud. Ya nos mencionaron la ley de salud mental, han mencionado la ley de deberes y derechos de los pacientes prestadores de servicios de salud, han mencionado la ley de vacuna y han mencionado la ley de atención integral a las personas con VIH, con el cuidado que sea la última ley, porque en muchas ocasiones nuestro personal se pone a discutir leyes que ya están derogadas. Adelante, Luis Fernando. ¿Cuál ley tiene usted? Sí, maestro, tengo la Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. ¿Quién es el ente rector? ¿En qué artículo? En el artículo 5, el ente rector es el Ministerio de Salud. Excelente. Léeme, por favor, el ámbito de aplicación de esa ley.
Dice, el ámbito de aplicación, la presente ley es de obligatorio cumplimiento a toda persona natural o jurídica, institución pública o privada, que forme parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que realice procedimientos o actividades relacionadas a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células. ¿De qué año es esa ley? Quiero ver, dice, doctor, que no le veo la fecha, pero es la última que tengo entendido yo que es. ¿Cuál es la última? Dígame ahí, búsquelo por favor, y cuando lo tenga me avisa. Levanta la mano. Ileana Beatriz Flores. Adelante, Ileana Beatriz. Sí. Yo encontré la Ley de Integración de Atención del Adulto Mayor. ¿Quién es el ente rector? Ese es el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. No, eso forma parte del sistema, el ente rector. Léame el artículo, por favor. El artículo 7 sería, créase para la ejecución de conjunto de acciones gubernamentales y no gubernamentales a favor de la protección integral de las personas adultas mayores, el Consejo Nacional de Atención Integral a los programas de adultos mayores. Es el consejo, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente, Ileana Beatriz. Mira el numeral 4. Ustedes, ante cualquier ley, deben de buscar si esa ley da origen a una instancia. Y, por ejemplo, la instancia que da origen, la Ley Especial de Atención Integral al Adulto Mayor, es ese consejo. No nos confundamos con el ente rector, porque nos podemos confundir. Busca, por favor, el ente rector de esa instancia. En el artículo 4 dice que a falta de una familia, las personas adultas mayores, el Estado garantiza su atención a través de la institución correspondiente, que coordina por la Secretaría Nacional de la Familia, con el apoyo de las instituciones públicas, privadas e instituciones no gubernamentales dedicadas por tal fin. Entonces, ¿cuál ley me estás leyendo? ¿Cómo se llama? La Ley de Atención Integral del Adulto Mayor. Ya está derogada. Esa ya está derogada. Busque la nueva, la Ley Especial de Atención Integral al Adulto Mayor. Ese es el reto, fíjense, porque en algunas ocasiones, como el gerente en salud no está como para estar revisando las leyes, pero deben de tener el especial cuidado de poder discutir las leyes vigentes. Y a veces uno tiene que buscarlo, porque en nuestro medio cuesta, ¿verdad? Cuesta. Adelante, Luis Fernando. Entonces, Liliana Beatriz tiene ahorita de buscar, ¿verdad? La Ley Especial de Atención Integral al Adulto Mayor se llama, es la vigente. Adelante, Luis Fernando, no sé si tú lo encontraste. Sí, maestro, es del 2020 la ley. Ajá, ¿verdad? Sí. Recordame cuál ley, porque un poquito más, dame más. Es la ley de los donantes de órganos. Ajá. La Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 2020. Pues esa ya está derogada. Hay otra más reciente. Ah, de acuerdo. Hay otra más reciente, porque al igual que el tema de cáncer, fíjense que se dio un caso ahí que volvieron a promulgar una ley casi la misma que la anterior, pero por decisión política se quería que fuera en la actual Asamblea Legislativa. Aspecto que bien podría haber sido una continuidad, pero así lo determinaron. Es de buscarla. Adelante, Carlos Alfredo. ¿Tu apellido, Carlos Alfredo? Rodríguez. Adelante. Yo tengo la ley Amor convertida en alimento. Ajá. Dígame, ¿quién es el ente rector de esa instancia? El artículo 5 dice que el Ministerio de Salud en adelante, MinSal, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional Integrado de Salud, es la autoridad competente para la aplicación de la presente ley. Estamos claros, orientará, ¿verdad? Y coordinará las medidas. Muy bien. ¿Instancia que da origen a esta ley? Instancia que da origen. Vaya, fíjense que yo les voy a hacer una pequeña historia. Gracias por el ejemplo. Miren, Sí, en el escenario 1 son las condiciones previas. La ley que antecede a la ley Amor convertido en alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, el antecedente es la ley
de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. En esta ley, el anterior, daban origen a la CONALAM, Consejo Nacional de Lactancia Materna, pero ya en la nueva ley desapareció esa instancia. Entonces, puedan existir leyes que no le dan origen a ninguna instancia y ustedes no se vayan a preocupar por eso. Ustedes van a decir, la ley Amor Compartido en Alimentos no le da origen a ninguna instancia. Era difícil la pregunta que le hacía a Carlos Rodríguez. Gracias por el ejemplo. Igual el ejemplo que nos dio el compañero respecto a una ley que no está dentro del ámbito de legislación en salud. Entonces quiere decir que algunas leyes no cumplen todos los 7 pasos esos y no por eso dejan de ser ley. Es que este es una metodología que yo les estoy brindando a ustedes para que puedan leer leyes. Sí. No es que es requisito que cumplan los 7 puntos, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, sino que usted tiene 5 minutos y rápidamente busque el objeto en el artículo 1, busque el ámbito de aplicación en el artículo 2, el ente rector entre el artículo 5 y el artículo 7, la instancia que da origen entre el 7 a más adelante. Y ahora usted debe tener claro también las prohibiciones y sanciones, porque eso es lo que le da la sustentación a la ley. De nada sirve tener una ley si no tiene prohibiciones y sanciones. Usted debe tener claro que hay algunas que ahora ponen las sanciones a través de grandes aspectos vinculados al salario mínimo, ¿verdad? Y los procedimientos, generalmente las últimas leyes lo estipula a la ley de procedimientos administrativos, pero muchas leyes tienen procedimientos para garantizar si a alguna persona se le va a poner una sanción, tenga el debido proceso. Y si da origen a reglamentos, fíjense que en los artículos finales, busquen los artículos finales de la ley que ustedes tengan, dice esta ley dará origen a reglamento y el órgano ejecutivo tiene 60, 90 días para realizarlo, pero no se deben de quedar en eso, ustedes deben de ir a buscar si hay un reglamento aprobado. Adelante, Ana Rosibel Hernández. Buenas noches, maestro. ¿Y las atribuciones pueden ser lo mismo, la predicción? Yo estaba revisando la ley del sistema. Casi no te escuchamos, creo que, perdón, ¿cuál ley? La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así es, sí. ¿Qué revisabas en ella? En cuanto a las prohibiciones y sanciones, solo menciona atribuciones. Fíjense que algunas leyes, porque tú tienes una de contenido orgánico, ¿verdad? Dijimos dentro de los contenidos, y hay algunas que no tienen prohibiciones y sanciones. Sin embargo, la mayoría de leyes, sí, si se incumple la ley, ahí te lo plantea, ¿verdad? Pero las de contenido orgánico puede hacer que no tengan expresamente sanciones. Y ahora hay leyes que puede hacer que solo te digan que los procedimientos es conforme a la ley de procedimientos administrativos, pero al menos usted los ubica, ¿verdad? Y veamos esa misma ley. ¿Te plantea que da origen a un reglamento? Origen. Mete al final, casi al final, en los últimos artículos. Búscalo y cuando lo tengas lo levantas la mano. Reglamentos. No, búscalo, un artículo en la ley, búscalo y después levantas la mano. Adelante, Rosael Cárcamo. Yo tengo la ley Nacer con Cariño. En esa sí no encuentro prohibiciones y sanciones. Ajá, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a ir viendo que la esencia de las leyes es facultar. ¿Cómo va a ser posible que una ley de tanta trascendencia no tenga prohibiciones y sanciones? Dentro de la perspectiva legal uno se queda, ¿verdad? Entonces te han dicho que si tú lo incumples, te le va a aplicar la ley de servicio civil.
cosa que no se había visto antes, pero que lo debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces tú ya ubicaste que la ley Nacer con Cariño no tiene prohibiciones y sanciones. Entonces, cuando a los que estudiamos Derecho Sanitario nos llega el producto, uno se queda, por Dios, vea, ¿qué habrá pasado ahí? Pero son aspectos que ustedes deben de tener claro. Adelante, Luis Enrique Arévalo. Sí, aquí tengo en los últimos 3 artículos, infracciones, sanciones y procedimientos, ley de salud mental. Muy bien, son bastante largos, entonces tú ya tienes claro, ya los tienes ubicados, que esa ley tiene prohibiciones y sanciones. Solo quería leer el 27, son 2 renglones. El reglamento. El presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Salud, emitirá el reglamento de la presente ley dentro de los 90 días después de su vigencia. Sí he visto que muchas leyes no tienen, como decía la compañera, estos 2, 3 artículos últimos, ¿verdad? Y no dan cabida a otros puntos, ¿verdad? Pero sí, la ley de salud mental sí lo tiene. Bueno, estamos claros, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que ir a investigar si ya el órgano ejecutivo promulgó el reglamento de la ley de salud mental. O sea, no solo con buscar el artículo, sino que tienen que ir a investigar si hay un reglamento. ¿Estamos claros? Entonces, con esto, ustedes ya van a poder leer rápidamente una ley. De igual manera, ustedes ya en su casa van a hacer el ejercicio para leer un instrumento técnico jurídico. Comiencen con las normas sanitarias y que identifiquen estos 5 puntos, ¿verdad? Porque la clase, por el número de estudiantes, no da para más, pero ustedes tienen que saber identificar el objeto, el ámbito de aplicación, la instancia responsable, el procedimiento técnico y las derogatorias que el instrumento técnico jurídico está, que ustedes vayan a los más fáciles, a las normas sanitarias. ¿Dónde las pueden encontrar? Búsquenlas ahí, miren. En ese enlace es el Centro Virtual de Documentación Regulatoria. Ahí se encuentran todos los instrumentos técnicos jurídicos vigentes en el ámbito de salud. Entonces, con esto yo les quiero plantear que la legislación en salud y el derecho sanitario son complementarios. No entran en competencia porque ambas instancias le permite cumplir el derecho humano a la salud. En las sociedades donde hay muy poca discusión doctrinal, donde hay muy poca producción académica de derecho sanitario, da como resultado que la legislación en salud sea desfasada. ¿Cuánto tiempo es el idóneo para que una ley esté vigente en el ámbito de salud? 5 años. El instrumento técnico jurídico, 3 años, porque la realidad es cambiante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la ley de salud mental, ¿de cuándo es? ¿Quién tenía la ley de salud mental? Yo, maestro. ¿De cuándo fue? ¿De cuándo es vigente? 2017. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Tiene ya 6 años. ¿Verdad? 6 Ya años. tendría que haber un esquema, ¿verdad? Si es 5 años, ya cae dentro de la necesidad de actualizarla, ¿verdad? Y aquí lo que le planteábamos al inicio al doctor Rodríguez, a Leandro Rodríguez, que fíjense que aquí nosotros no podemos estar bien alegres con la legislación en salud, pero en nuestra realidad salvadoreña hay fragmentación y segmentación. Yo me imagino que en otros módulos ustedes ya habían visto estos 2 conceptos, pero yo se los refresco porque la fragmentación es que existan islas en cada establecimiento que compiten ante sí. Un ejemplo claro de fragmentación es cuando una mujer embarazada llega a su inscripción de embarazo a un establecimiento y se le toma el tipeo sanguíneo, pero cuando se le ingresa para cuando al momento del parto se le vuelve a tomar tipeo sanguíneo, porque el hospital no cree, ¿verdad?, en la calidad de la instancia que se lo tomó, y eso te genera costos que afectan la buena atención. Y la segmentación es que existan varias instancias diferenciadas compitiendo en los servicios de salud. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que una persona que no sea derechohabiente no puede ir a consultar al Seguro Social,
porque necesita haber estado cotizando. Una persona que no sea docente no puede ir a consultar al ISBM, pero sí todo el mundo puede ir a consultar al MinSal. Eso es segmentación. Y eso ocasiona que, por ejemplo, se tengan esquemas terapéuticos diferentes en las diferentes instancias, en las diferentes instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. En la medida que el Ministerio de Salud tiene una rectoría débil, en esa medida hay disparidad en la atención sanitaria en las diferentes instituciones del sistema. Y eso no debe de ser así porque te genera inseguridad jurídica. Ahora, las implicaciones concretas de la fragmentación y segmentación en salud, en la legislación en salud, hay múltiples instancias que se promulgan en cada institución. Hay debilidad en la actuación médica y procesos judiciales frente a la judicialización de la salud. Ahora cada vez más ustedes van a ver colegas que están siendo acusados a nivel del sistema judicial con todas las repercusiones profesionales, económicas y familiares que esto conlleva. Y si se tuviese una instancia clara de los mecanismos de atención, pueden servir para defender a estos colegas. Pero ante tanta fragmentación y segmentación, cualquier caso puede suceder. De igual forma, las inequidades de la atención sanitaria pública que te conlleva que hay algunas instituciones con mayor presupuesto respecto a otros con la población que cubren, y esto te puede conllevar mala calidad en la atención. Contradicciones en la aplicabilidad legal que queda en manos de la Corte de Cuentas, del Ministerio de Hacienda o del sistema judicial en el peor de los casos, en muchas ocasiones no tienen realidad ni una correspondencia a los esquemas terapéuticos. Por ejemplo, la resolución que salió respecto a los pacientes hemofílicos, que en lugar de favorecerles, a la larga les crea una resistencia a los tratamientos y una afectación a la salud. Y esto es rápidamente las instancias. Si usted como gerente no tiene claro el derecho sanitario y la legislación en salud, cuando esté de jefatura, es con posibilidades que le afecte. Y de igual forma, si usted no conoce los instrumentos técnicos jurídicos, es necesario hacer un esfuerzo, si usted está en el Seguro Social, de conocer los instrumentos vigentes en la institución, pero también los relacionados en el Ministerio de Salud. Yo le voy a agregar a esta presentación la ruta para que ustedes busquen también los documentos del Seguro Social. Pero de igual forma, en el tema de seguridad y salud ocupacional, usted, después de ser nombrado como jefatura, en los primeros 15 días debe de mandar a llamar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de su establecimiento y le debe de pedir el programa de gestión, que es el plan de trabajo, de tal suerte de ir viendo los avances, porque si usted no lo cumple, el Ministerio de Trabajo le va a poner una sanción. Debe de tener claro cuáles son las rutas de evacuación en su establecimiento y cuáles son las acciones vinculadas a la protección del personal que desde la jefatura se hayan impulsado. Si usted es una jefatura intermedia, se libra de la responsabilidad si usted hace el memorándum respectivo. Yo les pido que si usted todavía no es jefatura, ¿verdad?, y está en esta maestría de gestión hospitalaria, se ofrezca para ser parte de su Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de su establecimiento, porque le va a ayudar mucho en su proceso de visión gerencial. Otro de los aspectos claves es todo lo relacionado al talento humano en salud. Para los trabajadores del Ministerio de Salud se aplica la ley del servicio civil. Para los trabajadores del Seguro Social, el contrato colectivo. Para los trabajadores de todas las instancias privadas, el código de trabajo. Y estos son aspectos que deben de tener claro para poder garantizar derechos de sus subalternos. De tal forma de que si hay un reglamento interno de recursos humanos, si hay un contrato colectivo, usted como jefatura lo debe de conocer para garantizar su cumplimiento. En muchas ocasiones, si usted se rodea de personas de su confianza, entre comillas, y no tiene una visión de equidad para repartir las cargas y tiene solo beneficios para sus cercanos, eso rápidamente se revierte
y ocasiona malestar en las personas subalternas. Usted debe de tener una equidad en la asignación de responsabilidades, en el calendario de los turnos, en las rotaciones en las diferentes áreas, más allá de su visión personal o de confianza, porque usted como jefatura está para garantizar el principio de equidad. Por supuesto, es importante que usted conozca también la ley de ética gubernamental, porque esta le exige a usted como jefatura al menos una vez al año de que se haga una charla para dar a conocer la ley de ética gubernamental. En el Ministerio de Salud también hay un código de ética y eso lo vamos a ver más adelante porque estamos en el módulo de ética. El acceso a la información pública, hay unas oficinas de información y respuesta que usted debe de tener claro cuál es el mecanismo institucional que lo vincula a su ámbito administrativo, porque hay tiempos de ley que usted debe de responder. Si no responde, va a tener responsabilidad patrimonial a su cargo. Eso es de igual manera con el seguimiento a las normas técnicas de control interno y al seguimiento a la Corte de Cuentas de la República cuando hay observaciones. Si llega un auditor, por favor, usted trátelos como corresponde, ¿verdad? No los haga esperar, pero tampoco no responda cosas que no le han preguntado, porque de ahí toman los auditores, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y van anotando y de ahí mismo le dan a usted las observaciones que pueden ser responsabilidades administrativas y patrimoniales. Y por supuesto, el aspecto de activo fijo. Si usted es una jefatura, lo primero que tiene que recibir a cabalidad es el inventario de activo fijo, porque si usted firma y no ha corroborado que todo lo que le entregan esté donde le corresponde, a usted le va a tocar pagarlo. Hay una jefatura que lo primero que hizo fue botar toda la chatarra porque se miraba fea en el patio, y a esa jefatura después la Corte de Cuentas hizo que tenía que pagar todo lo que había botado como chatarra, como que fuera un objetos nuevos. Usted, la primera acción que va a hacer a la hora de ser nombrado como jefe es buscar el activo fijo y garantizar que sea en formato institucional la entrega que usted ha corroborado con personas de su confianza, y si es un establecimiento grande es mayor la responsabilidad, para garantizar que el activo fijo esté al día. Y si un mueble se mueve de una instancia a otra, se puede, pero debe de llenar el formato respectivo. Hay unos lineamientos para ello en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social. Y por supuesto, el abordaje de la salud de la violencia. Aquí estamos hablando de aspectos vinculados a la niñez y a la adolescencia. Usted debe de conocer cuáles son las juntas de protección que le corresponden a su establecimiento, que antes dependían del CONNA y ahora de CONAPINA, de tal suerte de que se logre defender los derechos de la niñez y la adolescencia cuando son vulnerados a la hora de consultar en su establecimiento de salud. Si usted no tiene claro dónde hay que informar a la Junta de Protección a la Niñez, ni sabe dónde queda, usted como jefatura está con deuda para garantizar una atención oportuna a tanto caso que llega a los establecimientos de salud. Y de igual forma, el aspecto de protección a la mujer, con todas las instancias que se debe de canalizar, y si hay violencia sexual, evitar la doble examen físico, porque son aspectos que usted debe de conocer el flujograma de atención de violencia de una mujer o de cualquier otro aspecto vinculado a la atención a la mujer. Con todo esto, hemos tratado pues de darles a ustedes una visión general de lo que conlleva las responsabilidades legales desde una perspectiva de no solo derecho sanitario, sino que también de el aspecto propio de la derecho sanitario y legislación en salud. ¿Alguna pregunta? Gracias por las reacciones. Me gustaría, no sé si ha sido muy rápido, pero todo esto son los aspectos elementales. Por supuesto, estos ámbitos los vamos a repasar en la siguiente clase y lo vamos a repasar también en el foro semanal. ¿Alguna reacción? Yo espero no se nos haya
les haya servido la metodología que dimos, le tengan una visión más amplia de la responsabilidad que tienen como jefatura. No solo se trata de la alegría que lo nombraron, sino de la responsabilidad que conlleva conocer todos estos ámbitos para que usted le dé una certeza, usted pueda responder adecuadamente a la responsabilidad que le ha delegado el Estado o le ha delegado su centro de trabajo privado, de tal forma de que lo busquen pues como una jefatura pertinente y adecuada. Me gustaría escuchar alguna reacción de ustedes porque no sé si están asustados, alegres, si se entendió o no se entendió. Adelante. No, pues maestro, muy interesante la verdad la temática, y pues para muchos quizás es como, bueno, nuevo pues, porque en realidad todos esos, como podríamos decir, esa que está en la ley, pues muchos no, a menos que se nos exija, lo podemos leer, ¿verdad? De lo contrario, pues ahí lo vamos dejando pasar y desconocemos muchas actividades que nosotros tenemos que poner en práctica como jefe ya de determinado departamento. Muy interesante, gracias. Adelante, Marta Judith Ventura. Sí. Buenas noches, maestro. Sí, muy importante, pienso yo, el conocer estas leyes, como lo comentaba en mi foro, el día a día en el trabajo nos exige realmente conocer todos esos reglamentos y esas leyes, porque poner un ejemplo, por ejemplo, problemas entre los compañeros de trabajo, ¿verdad? Cómo saber manejar esas situaciones, qué ley nos puede amparar, y como usted decía, eso del Comité de Salud Ocupacional es un gran apoyo para esas situaciones. Entonces es muy interesante, muy importante que los conozcamos y sí, muy motivada a seguirlos conociendo y empaparme de eso. Uno de los ejercicios es un problema que se da, ¿verdad? No sé si ya lo leyeron. Usted debe de ubicarse en su establecimiento. Si es del Seguro Social, busque el contrato colectivo y así cada una de las instancias, ¿verdad? Aquí lo que se trata es que ustedes vayan a investigar, porque si no, ya estando ustedes de jefatura, si dice no, el marco legal, que las leyes, usted debe tener un conocimiento general de lo que va a aplicar el reglamento interno, ¿verdad? De las instituciones, debe de ser conocido en el ámbito de los talentos humanos en salud. Néstor Hamilton González. Sí, maestro, muy ilustrativa la clase, ¿verdad? La verdad, el ámbito legal es muy amplio, y es difícil abarcarlo todo en una sola clase. Yo tengo una consulta con respecto a los reglamentos de las leyes. Hay algunas leyes que mandatan que se cree un reglamento, sin embargo no los tienen. Tal es el caso de la ley de compras públicas, que es relativamente nueva, sin embargo aún no tiene reglamento. Y también la ley de servicio civil, que está desde los años 50 y no tiene reglamento. Entonces, en ese caso, es bien difícil su aplicación sin un reglamento que es más específico que una ley, ¿verdad? Sí, sin duda, eso cae dentro de la deuda histórica reglamentaria y que no debería de suceder, pero en nuestras sociedades latinoamericanas es bien frecuente. Fíjense que en la sociedad japonesa, antes de promulgar una ley, hacen todas las acciones para que cuando se apruebe la ley ya todo esté aprobado. Son otro tipo de sociedades. Nuestro reto es exigir, ¿verdad?, a las autoridades que no haya esas deudas históricas reglamentarias. Adelante, Brenda Lee Yamilet. Buenas noches, maestro. Quizás solo reforzar, ¿verdad?, que muchas veces para muchos quizás no es nuevo los temas porque son que deberíamos conocer, pero muchas veces no los ponemos en práctica y no sabemos cómo buscarlo. Hay una manera muy dinámica es haber aprendido hoy cómo va el orden, ¿verdad?, de la ley. Así que muy bonita su dinámica. Gracias. Les voy a pedir siempre que participen, que activen su cámara, por favor. Erika Melissa, adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, pues a mí me ha parecido el contenido de la clase muy interesante. La verdad que yo sí desconocía realmente de todo lo que hemos visto en esas dos clases y sí siento que es bastante importante saber qué es lo que tenemos que hacer en cada situación que se nos llegue a presentar el día que nosotros lleguemos a ocupar un puesto gerencial o por los que ya lo ocupan, ¿verdad? Agradecida pues por
por la dinámica, por la metodología y que ha utilizado en las clases. Muy bien, y fíjense que mientras ustedes no son jefatura y ya tienen esta maestría, deben de buscar instancias como ser parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que es un buen espacio, o participar en la elaboración participativa de un instrumento técnico jurídico, porque eso les permite, ¿verdad?, ir siendo la diferencia y que ya tienen la maestría. Adelante, Luis Enrique Arévalo. Sí, bueno, contrario a la compañera, yo lo veo preocupante, maestro. La situación es de que cuando uno ya está en el puesto, ya ha leído varias normas, varias cosas referentes al puesto, y venir y conocer y aplicar todo esto es totalmente diferente. Y cosas que uno no conoce o el personal que no ayuda tampoco. Entonces, preocupante, ¿verdad? Para mí es muy claro. Pero la manera en cómo, o sea, nosotros siempre nos tienen que venir y agarrar la mano, va, esto se hace así, usted lo va a hacer así, va. Personal así es lo que necesitamos y que jamás encontramos, ¿verdad? Pero sí, esto es como abrir los ojos a cualquiera. Bueno, y esa es la metodología que pretendo dar, compartirles a ustedes, ¿verdad? Uno tiene diferentes módulos, diferentes espacios académicos, pero en aquellos que uno realmente siente la pasión y siente que le va a servir y la forma en cómo transmitirlo, es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Pero es mucho peor y más preocupante para aquellas jefaturas que no han sacado esta maestría. Esos perdiditos como pajaritos, ¿verdad? Y son los primeros en que caen en observaciones de la Corte de Cuentas, hay hasta procedimientos, hay colegas que hasta salen con diabetes, hipertensión, y no se trata de eso. Hay un mecanismo académico, técnico, para prepararlos a ustedes, y yo espero contribuir en ello. Adelante, Marvin Giovanni. Buenas noches, maestro. Muy interesante, creo que todo lo que usted ha mencionado, la forma también de ver las leyes, ¿verdad? Como su forma de aplicación. Yo trabajo en el seguro y ahí casi todo está normado, entonces, entonces es bien, hay bastante información que leer y que muchas veces no queda tiempo, entonces la forma tal vez como usted lo ha mostrado acá, creo que nos da un margen cómo poder leer, digamos, algo que nos interesa de una forma, sacando el abstracto, ¿verdad? Entonces, he tenido también la experiencia de, hace poquito, ¿verdad? Tener esa experiencia de cubrir una jefatura, entonces, y todo lo que usted ha mencionado, los activos fijos, entonces hay cosas de que muchas veces están ahí y no se han descartado, entonces, y al final uno firma de que como que asume esa responsabilidad, entonces, bien interesante, entonces nos abre un panorama, ¿verdad? Para que nosotros seamos más alerta y muy interesante su clase. Y tú me recordaste de esos 12 temas que hemos visto y que los vamos a repasar en la otra clase, ustedes de ese va a ser su trabajo final. Vayan escogiendo alguno que a usted le agrade, porque ese va a ser el contenido de su ensayo final. Desde ya se lo estoy adelantando para que lo vayan haciendo con tiempo, ¿verdad? Y puedan ir profundizando en uno de los temas que ustedes escojan. Para finalizar, Zulma, Valladares. Sí, maestro, también comentar, ¿verdad? Que es bastante interesante todo lo que nos ha enseñado en esta clase, en la clase anterior, porque a veces nosotros, creo que la mayoría aspira a un puesto de jefatura, entonces todo lo que nos ha dicho nos hace estar más alerta para cuando lleguemos a ese momento, para no cometer errores, y también a pesar de que quizás aún no tenemos un puesto así, también nos ayuda también como para no caer en eso de que nos van a culpar de algo, porque nosotros también vamos a conocer de leyes y nos vamos a poder también defender en esos aspectos, porque a veces nos quieren como culpar de cosas y realmente no se basan en la ley. En cambio, ya conociendo esto y sabiendo que existen leyes y reglamentos, nosotros también podemos con fundamentación también
actuar en base a ello. Gracias. Y ese es uno de los ámbitos que pretendo aportar. Siempre el reto es terminar a la hora. Nos hemos pasado 2 minutos, sin embargo, Glenda Carolina Cerón va a tener la última participación. Buenas noches, maestro. Igual, muy de acuerdo con usted de que esta maestría es sumamente importante para ejercer una jefatura y saber de las leyes, porque como usted dice, muchas veces algunos que no han pasado por esta maestría desconocen así los códigos de ética, leyes, y después se ven envueltos en asuntos legales, así como la ley de compra, ¿verdad? Que yo he visto que hay jefaturas que sí les ha afectado eso y han botado las cosas como chatarra, como decía usted, y después se han vuelto asunto legal y quedan ellos endeudados porque tienen que pagar un montón de cosas que ellos dieron como desecho, ¿verdad? Entonces es sumamente importante la clase que nos ha dado porque así creo que muchos desconocíamos de estas leyes, ¿verdad? Gracias, maestra. Muy bien, entonces recuerden que ustedes van a escoger uno de esos 12 rubros para su trabajo final. Comiéncenlo a buscar desde ahora. Y también, fíjense que el reto de la virtualidad, no se imaginan lo difícil que es para el docente también el mantener que ustedes estén pendientes, que ustedes estén interesados. Existe la posibilidad de que tengamos un encuentro presencial. Si ustedes se fijan, por eso habíamos dejado libre el sábado 2 de diciembre, ¿verdad? Que no iba a haber clase virtual, pero se lo voy a concretar el día de mañana para poder determinar, mañana es 25, si el siguiente sábado tendríamos un encuentro presencial de tal forma de conocernos, ¿verdad? Es un aspecto que con el coordinador de la maestría estamos tratando de organizar y ahí vamos a aprovechar para compartir esa clase presencial y poder conocernos de manera física, ¿verdad? Aunque ya nos conocemos con el foro de presentación y algunos de ustedes ya los conozco, ¿verdad? Entonces, les voy a estar avisando con una semana de anticipación para ver si es posible. Teníamos la limitante de local, entonces si ustedes pueden tener algún local a disposición, pero lo estamos gestionando en la Universidad de El Salvador, pero ya saben, nuestra querida universidad, porque se está reconstruyendo la rotonda, tenemos esa gran limitante. Luis Enrique, Arévalo, tú querías participar, van a disculpar, que le estoy robando Sí, tiempo. no, referente a lo que acaba de decir de presencial, tendría algún problema de que, bueno, por mi parte no estoy en el país, o sea, yo no estaría en esa reunión presencial. No sé si tendría que llenar algún documento o algo. No te preocupes, eso es un agregado, ¿verdad? De tal forma de darles ese nivel de interés, ¿verdad? Si no, te vas a tener que venir de donde no son bromas, ¿verdad? No te preocupes, ¿verdad? Pagado voy, pagado voy. ¿Y dónde te encuentras? Bueno, ahí en la de presentación no puedes compartir, ¿verdad? ¿O dónde te encuentras? Ciudad de México. Ah, México, en Distrito Federal. Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces no hay ningún problema, es un aspecto agregado, ¿verdad? Tendientes a compartir y darle seguimiento a esto. Por eso era que hasta habíamos dejado libre esa fecha, ¿se recuerdan? Entonces, para consultarle con ustedes, pero comprendemos cada situación. Van a disculpar los minutos agregados, 9 minutos de más, pero creo que valieron la pena. El día de mañana es a las 4 de la tarde que nos vamos a conectar por este mismo lugar. Muy buenas noches. Perdona, maestro, la hora. Adelante, a las 4 de la tarde. Con respecto a su libro. ¿Sí? Sí, ya creo que le entregué un listado preliminar de las personas que lo desean. Así